Muy buenas noches, chicos. Vamos a continuar en esta clase. Vamos a ir viendo ahora lo que son los estiramientos en los músculos de la columna vertebral, los cuales nos van a interesar para hacer los tratamientos derivados de la escoliosis. Recordemos que los pacientes con escoliosis, cualquiera sea el tipo de esta escoliosis, van a tener diferentes afecciones en diferentes músculos de la columna vertebral. Entonces vamos a ir viendo estiramientos que nos van a ayudar con los músculos que van a estar afectados gracias a la escoliosis. No importa el tipo de escoliosis que tenga el paciente, ya sea escoliosis idiopática, escoliosis paralítica, podemos ayudar al paciente. En casos excepcionales, como la escoliosis estructurada que se ven en adultos mayores debido a la osificación de los huesos, va a ser ya imposible poder modificar esa escoliosis. Pero mientras estemos en etapas tempranas de la escoliosis, vamos a poder ir modificando la escoliosis. Bien, vamos a ir viendo primero lo que es la parte superior del músculo trapecio. Este músculo se va a originar en lo que es la línea nucal superior, protuberancia externa del hueso occipital, el ligamento nucal y lo que son las apófisis espinosas de C1 a C7. ¿Sí? Toda esta parte que estamos viendo de color rojo es el trapecio superior. Este músculo se va a insertar en el tercio lateral de la clavícula y la espina de la escápula. Este músculo nos va a ayudar a estabilizar, a elevar, a aducir y a rotar hacia arriba la escápula. También nos va a ayudar con lo que es la inclinación lateral de la cabeza y la columna cervical. También es un músculo que ayuda a asistir en la inspiración profunda. Para estirar este músculo vamos a ver dos técnicas diferentes. Para la primera técnica, nuestro paciente se va a encontrar en decúbito supino o decúbito dorsal. La cabeza del paciente va a estar sujetada sobre las manos del terapeuta. La mano del terapeuta o la toma va a ir sujetando por debajo de el occipital del paciente con una ligera flexión del cuello. Esta sería nuestra toma. Nuestra contratoma va a ir a nivel del hombro del paciente. En una técnica estática o pasiva, vamos a realizar en el paciente un estiramiento hacia la flexión del cuello, ¿sí? Vamos a movilizar de manera pasiva la cabeza del paciente, llevando hacia una ligera flexión
Y podemos ayudar también haciendo una inclinación hacia el lado contrario. Sí, si ustedes pueden ver acá, la flecha está mostrando en dirección hacia una flexión. Pero para poder ayudar también a este estiramiento, podemos realizar un movimiento de inclinación en esta dirección. Esa dirección del movimiento también nos va a ayudar a estimular el estiramiento de las fibras superiores de este músculo. No se olviden que este músculo también actúa y ayuda a realizar una inclinación lateral de la cabeza. En una técnica de estiramiento activa asistida, vamos a tener que el paciente va a intentar realizar un movimiento. En este caso, el paciente intentará elevar el hombro, ¿sí? En esta dirección. El paciente va a intentar elevar su hombro en contra de la mano del terapeuta. El terapeuta va a resistir ese movimiento durante unos 5 segundos, ¿sí? El paciente intentará elevar el hombro y el terapeuta va a evitar ese movimiento. Vamos a mantener la posición del hombro en su posición normal. Entonces el paciente va a intentar o va a empujar nuestra mano intentando elevar su hombro. Vamos a resistir 5 segundos y al momento de pedirle que relaje, vamos a hacer un empuje del hombro del paciente, como se ve acá con la flechita. Vamos a empujar o deprimir el hombro del paciente a la vez que vamos a llevar a una flexión de cuello y también a una inclinación lateral. Eso en una técnica activo asistido o en el estiramiento de contracción relajación que se llama. Esta es una técnica para estirar la parte superior del músculo trapecio. Vamos a ver la siguiente técnica, para lo cual el paciente también va a estar en decúbito lateral. En este caso, nuestra toma va a ir a sujetar la cabeza del paciente o parte del cuello y la cabeza del paciente, y nuestra contratoma va a ir por debajo del brazo del paciente a sujetar el hombro sobre la parte posterior. En este caso, la cabeza del paciente se encuentra en una ligera inclinación hacia el lado contrario que vamos a estirar. Esta técnica va a ser de manera pasiva, ¿sí? No vamos a encontrar en esta técnica o no vamos a necesitar en el estiramiento de este músculo la ayuda del paciente. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Nuestra toma se va a ir a posar sobre el cuello y parte del occipital del paciente y vamos a hacer la tracción, como muestra la flechita, hacia caudal, ¿sí? O hacia el lado contrario, hacia una inclinación. Mientras que con la contratoma vamos a realizar un empuje hacia caudal, ¿sí? Vamos a alejar los dos puntos para que las fibras musculares se vayan alargando.
Esto de manera pasiva. No vamos a necesitar para nada la ayuda del paciente. Bien, vamos a ver el siguiente músculo que es el elevador de la escápula. Este músculo se va a originar de los tubérculos dorsales de las apófisis transversas de C1 y C4. Sí, aquí podemos ver apófisis transversas de C1 y apófisis transversas de C4. Este músculo se va a insertar en el ángulo superior de la escápula y lo que va a hacer es ayudar a la extensión e inclinación lateral de la columna cervical y nos va a ayudar a elevar y abducir y hacer una rotación de la escápula. También es un músculo que nos va a ayudar a asistir en la inspiración profunda. Bien, la posición en la que vamos a ubicar a nuestro paciente va a ser en decúbito lateral. El brazo que va a quedar pegado sobre la camilla lo vamos a poner en una flexión de hombro de 90 grados y el codo lo vamos a flexionar para que el paciente pueda apoyar su cabeza sobre su propia mano. La posición va a ser la misma que hemos visto para el trapecio en la técnica número 2. El terapeuta va a sujetar con la región tenar hipotenar el origen del músculo, ¿sí? Se los voy a ir marcando. Vamos a sujetar en esta zona y vamos a hacer la ligera tracción hacia el origen, ¿sí? Nuestra contratoma va a ir exactamente hacia el ángulo superior de la escápula, hacia esta zona de acá. Teniendo sujetos la toma y la contratoma, si se fijan, la contratoma va a ir de la misma forma que hemos agarrado el trapecio superior, solo que nos vamos a dirigir hacia la escápula, mientras que en el trapecio nos dirigíamos hacia parte de la espina y el acromio. En la técnica pasiva que vamos a utilizar, vamos a hacer lo mismo. Teniendo la toma y la contratoma, vamos a estirar el músculo en sentidos opuestos, ¿sí? La toma va a ser un empuje hacia caudal, hacia el cráneo del paciente, y la contratoma hará, perdón, la toma hará un empuje hacia cefálico, ¿sí? Hacia el cráneo del paciente, mientras que la contratoma va a hacer la tracción en sentido caudal, en sentido contrario de la inserción. En una técnica pasivo o activo asistido o la técnica de contracción-relajación que llamamos, el paciente va a intentar elevar la cabeza. Nosotros como terapeutas con la toma vamos a resistir ese movimiento durante 5 segundos. Después de esos 5 segundos vamos a realizar el estiramiento con ambas manos. La toma empujará al lado contrario de la inclinación del paciente y la contratoma de la misma forma va a estirar en sentido contrario de las fibras del músculo para que las fibras vayan alargándose. Otra técnica que vamos a ver también para el mismo músculo
Nuestro paciente va a estar en decúbito dorsal o decúbito supino. La cabeza del paciente se encontrará en flexión y sujeta contra el cuerpo del terapeuta. Si pueden ver acá, nuestra toma va a ir a sujetar por debajo de la base del cráneo y va a estar sujeta hacia el pecho del paciente, o perdón, hacia el pecho del terapeuta. La contratoma irá a posarse sobre el ángulo superior de la escápula, ¿sí? En esta zona. La técnica va a ser de manera pasiva, ¿sí? Con la técnica pasiva lo que vamos a hacer es empujar en direcciones contrarias. Nuestra toma va a empujar en flexión de cuello y nuestra contratoma va a ir a empujar el ángulo superior de la escápula en sentido caudal o hacia la camilla si quieren. Otra técnica también que se puede utilizar para este mismo músculo, nuestro paciente va a descansar en decúbito ventral o decúbito prono con ambos brazos por encima de la cabeza del paciente, ¿sí? Cuando hablamos por encima de la cabeza del paciente, es que ambos brazos estarán en una flexión de 180 grados. Nosotros como terapeutas vamos a sujetar la cabeza nuevamente, tratando de ubicar lo que son tratando de ubicar lo que es el origen del músculo y nuestra contratoma irá sobre el ángulo superior de la escápula. De igual forma, va a ser una técnica pasiva la cual vamos a ir empujando en sentidos contrarios. La toma irá a empujar el cráneo del paciente y la contratoma irá empujando en sentido caudal. Bien, vamos a ir viendo este otro músculo que es el esplenio de la cabeza. Este músculo se va a originar en la mitad inferior del ligamento nucal e irá a insertarse en las apófisis espinosas de C3 hasta perdón, de C7 hacia T3. ¿Sí? Este músculo que estoy mostrando acá de color rojizo. Este músculo nos va a ayudar a realizar extensión y rotación de la cabeza y también de la columna cervical. Para realizar el estiramiento de este músculo, nuestro paciente está en decúbito dorsal. Nuestra toma irá a sujetar por la parte de la nuca del paciente y de la misma forma vamos a sujetar con parte de nuestro cuerpo la cabeza del paciente. Sí, si se puede ver aquí en la imagen, parte de la cabeza del paciente está sujeta contra el cuerpo del terapeuta. Nuestra contratoma irá a sujetar la posición tenar y hipotenar, parte de lo que son las apófisis espinosas de entre C5 y C7 o entre T1 y T3. Por la posición en la que se muestra la imagen, vamos a discernir que la contratoma se encuentra más próximo a T1 y T3 y nuestra toma se encuentra más cerca entre C5 y C7. Entonces lo que vamos a hacer de igual forma en un estiramiento pasivo, vamos a llevar la cabeza del paciente con la toma a una flexión de cabeza y con la contratoma vamos a empujar hacia el cuerpo del paciente para ir fijando las vértebras y estimulando a que el músculo se vaya relajando. A medida que vayamos llevando a una flexión,
las fibras del músculo van a ir alargándose. En una técnica de contracción-relajación, el paciente va a intentar soltar el cuello, ¿sí? Va a empujar el antebrazo del terapeuta, en este caso en dirección hacia el lado izquierdo, y el terapeuta resistirá ese movimiento durante 5 segundos. El paciente va a relajar de manera gradual y ni bien termine de relajar, entonces nosotros vamos a llevar a la flexión y vamos a empujar con nuestra contratoma hacia caudal para estimular el estiramiento de este músculo. Bien, vamos a ver ahora el esplenio cervical. Este músculo se va a originar en las apófisis transversas del atlas y del axis C1 y C2 y va a ir a insertarse, oh, perdón, este músculo se origina en las apófisis espinosas de T3 a T6, ¿sí? Y se inserta en las apófisis espinosas de C1 y C2. En algunos casos llega hasta C3. ¿Qué movimiento cumple? Llega a ser la extensión, la flexión lateral y la rotación de la columna cervical. Para nuestra técnica de estiramiento, nuestro paciente se encontrará en decúbito ventral, con la cabeza en una ligera flexión y una ligera rotación e inclinación hacia alejándose de el músculo que se está tratando, ¿sí? Nuestra toma va a ir a sujetar, si se fijan, el antebrazo del paciente está por debajo de perdón, el antebrazo del terapeuta está por debajo de la cabeza del paciente y llega a sujetar a nivel de C1 y C2. Nuestra contratoma va a ir a nivel de las apófisis espinosas de T3 y T6. Lo que vamos a hacer en un estiramiento pasivo, vamos a llevar la cabeza del paciente, la vamos a traccionar hacia nuestro cuerpo, mientras que con la contratoma vamos a empujar las apófisis espinosas de T3 y T6 hacia el cuerpo del paciente. Sí, vamos a hacer una decoaptación y vamos a intentar separar a estas fibras musculares con un empuje en direcciones contrarias. En una técnica activa o de contracción-relajación, el paciente va a intentar rotar la cabeza empujando el antebrazo del terapeuta, ¿sí? En este caso de la imagen en la que está el paciente, va a intentar rotar la cabeza hacia el lado derecho, empujando el antebrazo del paciente. Vamos a resistir ese empuje durante 5 segundos. Cuando le pidamos que relaje, vamos a realizar la tracción de la cabeza. Vamos a jalar la cabeza del paciente hacia nuestro cuerpo y con nuestra contratoma vamos a empujar hacia el cuerpo del paciente las apófisis espinosas de T3 y T6. De esa forma vamos a ir estirando este músculo. Vamos a ver este otro músculo que es el iliocostal cervical. Este músculo se va a originar en los ángulos posteriores de las costillas tercera a sexta, ¿sí? 3, 4, 5 y 6. Y se van a insertar en las apófisis espinosas de C4 hasta C6. Este músculo nos va a ayudar a hacer la extensión, la inclinación lateral y la rotación de la columna cervical.
Para realizar el estiramiento de este músculo, vamos a necesitar que nuestro paciente esté en decúbito ventral. La cabeza del paciente se encontrará en una ligera flexión e inclinación lateral y rotación contraria al músculo que vamos a estirar. ¿Sí? El terapeuta pondrá la región tenar hipotenar en la toma, en este caso, sobre las apófisis espinosas de C4 a C6, mientras que nuestra contratoma irá a nivel de las costillas tercera a sexta. Los antebrazos del terapeuta van a estar cruzados, ¿sí?, en direcciones contrarias. En la técnica pasiva, haremos el empuje en direcciones contrarias. Con nuestra toma vamos a empujar la cabeza del paciente hacia la inclinación contraria del músculo que estamos trabajando y la contratoma hará el empuje de las costillas de la tercera a la sexta también en sentido contrario del músculo. En una técnica activa o de contracción-relajación, el paciente va a empujar el brazo del terapeuta intentando extender el cuello, ¿sí?, llevar atrás la cabeza. Vamos a resistir durante 5 segundos este movimiento y posteriormente de ese tiempo vamos a hacer el empuje de manera cruzada para ayudar a estirar las fibras de este músculo. Bien, vámonos con este otro músculo que es el semiespinal cervical. Este músculo se va a originar en las apófisis transversas de T1 a T6, ¿sí?, en esta zona. La apófisis transversa de T1 a T6 y se va a insertar entre las apófisis espinosas de C2 hasta C5. Este músculo nos va a ayudar a realizar la rotación, inclinación lateral y extensión de la columna torácica y también de la columna cervical. Para la técnica de estiramiento, nuestro paciente va a estar en decúbito ventral, con el cuello del paciente en una ligera inclinación, alejándose del músculo que estamos tratando. ¿Sí? La inclinación estará al lado contrario del músculo que estamos tratando. Nuestra contratoma, la posición, si se fijan, es similar a la anterior técnica, ¿sí? Entonces, nuestra toma irá sobre las apófisis espinosas de C2 a C5 y nuestra contratoma irá hacia las apófisis transversas de T1 a T6. En la técnica de estiramiento pasiva vamos a hacer el empuje en sentido contrario. La cabeza del paciente la vamos a aumentar en la inclinación. Con nuestra toma y la contratoma vamos a ir empujando las costillas para alargar las fibras musculares. En la técnica de contracción-relajación, el paciente intentará elevar la cabeza. Vamos a resistir nosotros con la toma durante 5 segundos y posteriormente vamos a realizar el empuje nuevamente de manera contraria. La toma empujará o aumentará la inclinación de la cabeza del paciente, mientras que la contratoma empujará sobre las costillas del paciente. Vámonos con este músculo que es el semiespinal torácico. Este músculo se origina de igual forma en las apófisis
transversas de T7 a T10 y se irán hacia la parte superior a insertarse en las apófisis espinosas de C6 hasta T6. La función de este músculo, rotación, inclinación lateral y extensión de la columna torácica y también de la columna cervical. Para nuestra técnica de estiramiento, el paciente va a estar en decúbito ventral o decúbito prono con la parte inferior de la columna cervical en ligera rotación e inclinación lateral. De esta forma vamos a llegar a exponer o a visualizar este músculo. Nuestra toma irá a nivel de las apófisis espinosas de C2 a C5, mientras que nuestra contratoma va a ir a insertarse en las, o perdón, va a ir a posarse en las apófisis espinosas entre T1 y T6 del mismo lado. En nuestra técnica pasiva, como se ven acá, las flechitas indican la dirección en la que vamos a empujar. Entonces, en la técnica pasiva, el paciente no realiza ningún movimiento mientras nosotros vamos empujando en direcciones contrarias para ir alargando las fibras musculares. En una técnica de contracción-relajación, nuestro paciente intentará elevar la columna cervical, llevar a una extensión. Nosotros vamos a resistir durante 5 segundos y posteriormente a ese tiempo vamos a estirar en direcciones contrarias para alargar las fibras musculares. Vamos a ver los sesatos posteriores superiores. Este músculo se va a originar en parte de la línea nucal y apófisis espinosas de C6 hasta T2. Y esto se va a insertar en las costillas de la segunda a la quinta costilla. ¿Cuál es la función de este músculo? Va a elevar las costillas y asiste en la inspiración profunda. Para realizar el estiramiento de este músculo, nuestro paciente estará en decúbito ventral o decúbito prono con la parte de la inferior de la columna cervical en extensión y la cabeza en una ligera rotación al lado contrario del músculo que vamos a trabajar. Con la región tenar, el terapeuta pondrá su mano, o en este caso la toma, irá a fijar las apófisis espinosas de las vértebras C6 a T2, mientras que la contratoma irá a posarse sobre las costillas de segunda a quinta. Los antebrazos del terapeuta están cruzados. Esto nos va a facilitar hacer el empuje cruzado, como muestra en la imagen. En la técnica pasiva vamos a empujar la cabeza del paciente, vamos a aumentar la inclinación. Vamos a realizar la inclinación de la cabeza del paciente, mientras que con la toma vamos a ir empujando las costillas para alargar las fibras musculares. En este caso nos vamos a ayudar con la respiración. El paciente va a hacer una inspiración profunda y al momento de exhalar o que el paciente bote el aire, nosotros vamos a hacer el empuje cruzado para alargar las fibras musculares.
Vámonos a ver entonces ahora las fibras medias del trapecio. Bien, las fibras medias del trapecio van a tener su origen en las apófisis espinosas de T1 a T5 y se van a insertar en el extremo lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Va a ser la abducción y la estabilización de la escápula. Para nuestro estiramiento de este músculo, nuestro paciente se encontrará en decúbito ventral con los brazos colgando por fuera de la camilla. El terapeuta va a cruzar los brazos, como se ve en la imagen, y colocará sus manos sobre las espinas de las escápulas, ¿sí? Sobre esta región específicamente, ¿sí? Acá va a colocar el paciente, el terapeuta, sus manos, tanto la región tenar y hipotenar de ambas manos, para ayudar a realizar el estiramiento de este músculo. El estiramiento lo vamos a conseguir en este caso inclinando nuestro cuerpo sobre el paciente. Como los brazos del terapeuta están cruzados y si se fijan en la imagen, el terapeuta está inclinado hacia el paciente, el hecho de inclinar nuestro cuerpo sobre el paciente va a hacer que nuestros brazos vayan a empujar de manera automática. Si se fijan, los codos del terapeuta están en total extensión. Esa extensión nos va a facilitar el poder empujar las escápulas y de esa forma estimular el alargamiento de estas fibras musculares. Si intentamos realizar la técnica de contracción-relajación, le vamos a pedir al paciente que haga una abducción de escápulas o que intente juntar las escápulas. Vamos a resistir en la posición durante 5 segundos y posteriormente vamos a inclinar nuestro cuerpo sobre el cuerpo del paciente para que vayan estirándose estas fibras musculares. Una segunda técnica irá a estirar el músculo de manera unilateral, ¿sí? La posición es la misma para el paciente, solo que un brazo será el que esté fuera de la camilla sin ningún apoyo. Y lo que vamos a hacer, una de nuestras manos va a ir sobre el vientre muscular, ¿sí? Y la otra mano va a ir a apoyar el pulgar específicamente sobre la espina de la escápula del paciente o sobre el vientre muscular. Y lo que vamos a hacer es realizar un deslizamiento con el pulgar sobre el vientre del músculo, mientras que con la otra mano, la parte tenar y hipotenar irán empujando o irán deslizándose sobre la espina de la escápula en dirección de su origen, o perdón, de su inserción para ir estimulando a que este músculo se vaya estirando. Vámonos con la porción inferior del trapecio. Este se va a originar en las apófisis espinosas de T12 hasta de T6 a T12 y se va a insertar en lo que es la espina, específicamente la espina de la escápula. Este músculo va a estabilizar, va a aducir y va
deprimir o va a llevar hacia abajo la escápula. Para nuestra técnica de estiramiento, el paciente estará en decúbito ventral con los brazos por fuera de la camilla y por encima de la cabeza del paciente. El terapeuta se va a inclinar, como se ve en la imagen, sobre el paciente, apoyando la región tenar e hipotenar de sus manos sobre las espinas de la escápula, estimulando a que se produzca una abducción o una separación de las escápulas. La técnica pasiva va a ser que nosotros nos vamos a inclinar sobre el cuerpo del paciente, estimulando a esta abducción. En una técnica de contracción-relajación, le vamos a pedir al paciente que intente juntar sus escápulas. Nosotros en la misma posición vamos a resistir ese movimiento. Pasado ese tiempo de 5 segundos, vamos a inclinarnos hacia el cuerpo del paciente, llevando a una abducción las escápulas y de esa forma estimulando el estiramiento de estas fibras musculares. Vamos a ver a los romboides, en este caso el romboides mayor, que se va a originar en las apófisis espinosas de T1 hasta T4 y se va a insertar en el borde medial de la escápula o borde vertebral, que también se lo conoce, ¿sí? Este músculo va a realizar la aducción, elevación y rotación inferior, o perdón, rotación interior de la escápula, a la vez que va a estabilizar también la escápula. Para nuestra técnica de estiramiento, la posición es similar a la que hemos utilizado con el trapecio. El paciente va a descansar en decúbito ventral con los brazos del paciente por encima de la cabeza. En este caso vamos a cruzar nuestros brazos para que nuestros brazos estén cruzados y de esa forma podamos apoyar nuestra región tenar e hipotenar sobre el borde medial de las escápulas, ¿sí? En esta zona vamos a apoyar nuestros brazos. Para realizar el estiramiento pasivo nos vamos a inclinar con nuestro cuerpo sobre el cuerpo del paciente y al estar cruzados nuestros brazos harán una tracción en sentido contrario de las fibras musculares. En una técnica activa o la técnica de contracción-relajación, le pediremos al paciente que intente juntar las escápulas, ¿sí? Que intente realizar una abducción. Resistimos el movimiento durante 5 segundos y cuando el paciente relaje, vamos a inclinarnos sobre el paciente, estimulando a que nuestros brazos vayan estirando las fibras musculares de este músculo. El zomboides menor se originará en las apófisis espinosas de C6 y C7 y de la misma forma se irá a insertar en el borde vertebral o en la parte superior del borde medial de la escápula. Nuestra técnica de estiramiento, el paciente se encontrará en decúbito lateral con el brazo que vamos a trabajar por encima de su cabeza. Nuestro antebrazo irá a cruzar el antebrazo del paciente, llegando a tomar la parte medial de la escápula como punto fijo, mientras que el otro brazo utilizaremos el pulgar para poder ubicar el músculo y lo posaremos sobre el vientre muscular. Lo que vamos a hacer en la técnica pasiva, vamos a nosotros sujetar el borde vertebral de la escápula del paciente
y lo vamos a llevar a una abducción, mientras que nuestro pulgar va a ir deslizándose sobre el vientre muscular del paciente. Vamos a ver ahora lo que son los serratos posteriores e inferiores. Estos músculos se van a originar en la fascia toracolumbar y las apófisis espinosas de T11 hasta L3. De ahí irán a insertarse en las costillas de la 9 a la 12. Este músculo va a realizar la función de llevar las costillas hacia abajo, va a deprimir estas costillas para ayudar también en una expiración forzada. Para la técnica de estiramiento, nuestro paciente se encontrará en decúbito ventral o decúbito prono. Puede el paciente tener una almohada bajo de su abdomen o, en este caso, elevar la camilla a cierta altura. Esto, la almohada o la camilla elevada nos va a ayudar a flexionar un poco la columna del paciente. El brazo del mismo lado que vamos a trabajar del paciente se va a encontrar por encima de la cabeza del paciente y vamos a hacer una ligera flexión de la columna torácica o inclinación lateral. Sí, la inclinación va a ser hacia el lado contrario del músculo que estamos por tratar. El paciente, el terapeuta presionará en la toma, va a presionar las costillas de la 9 a la 12 en dirección oblicua, mientras que con la otra mano sujetará la parte de las apófisis espinosas de T11 a L3 en el mismo lado, no en el lado contrario. Como pueden ver, los brazos del terapeuta también están cruzados. Entonces, lo que vamos a realizar es una inclinación del cuerpo del terapeuta hacia el paciente. Como nuestros codos van a estar extendidos, entonces vamos a realizar una tracción de estas fibras musculares en sentidos contrarios. Podemos utilizar también la misma técnica de acuerdo a la respiración del paciente. Le vamos a pedir al paciente que intente realizar una respiración profunda, ¿sí? Y al momento de hacer la expiración, le vamos a decir que intente hacer una expiración forzada. En ese momento vamos nosotros como terapeutas a hacer el empuje en sentido contrario. Esto con mucho cuidado para no lastimar las costillas del paciente. En es- Cuando realizamos este tipo de estiramientos, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente y posteriores enfermedades. Si el paciente presenta osteoporosis o sospechamos de algún deterioro de la estructura ósea, evitamos realizar este estiramiento, ya que al estar el paciente con una estructura ósea muy frágil, podemos llegar a fracturar las costillas o las vértebras. ¿Sí? Mucho cuidado y mucho ojo con el historial del paciente. Vamos a ver al músculo cuadrado lumbar.
Este músculo se va a originar en el borde inferior de la cresta ilíaca, en parte de lo que es el ligamento iliolumbar y parte de lo que son las apófisis transversas de L1 a L4. Este músculo se va a insertar en las apófisis transversas de L1 y L4 y también en la 12ª costilla. Este músculo nos va a ayudar a realizar la inclinación lateral, estabilización del cuerpo, va a hacer la depresión de la costilla y nos va a asistir en la expiración profunda. El paciente, para hacer la relajación de este músculo, se encontrará en decúbito lateral con una almohada o la camilla, como la pueden ver acá, con una ligera flexión o elevación para llegar a tener una inclinación de la columna del paciente. El brazo del lado que queda hacia arriba, del que vamos a trabajar, va a estar por encima de la cabeza del paciente y el miembro inferior del mismo lado se encontrará en flexión de cadera de 90 grados. Como terapeutas vamos a sujetar en nuestra toma la cadera del paciente y con la contratoma sujetaremos las costillas del paciente, o en este caso la 12ª costilla. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar una tracción en sentido contrario. Nuestra toma irá a traccionar en sentido caudal la espina ilíaca del paciente y nuestra contratoma sujetará la costilla y traccionará en dirección cervical o en dirección craneal si quieren. En la técnica de contracción-relajación, el paciente intentará elevar el tronco empujando el antebrazo del paciente. Resistimos 5 segundos y en el momento de relajar vamos realizando la tracción de ambos brazos para ir estirando este músculo. De la misma forma hay que tener en cuenta el estado del paciente y si hay algún deterioro óseo o hay algún diagnóstico de osteoporosis. Si pacientes con osteoporosis evitamos realizar este tipo de estiramientos. Hasta aquí sería los músculos que intervienen durante la producción de una escoliosis. Les estoy mostrando de manera general cómo podemos realizar estos estiramientos. No son los únicos. Hay otro tipo de estiramientos más que se pueden realizar. Lo que les voy a dejar como tarea, ustedes me van a averiguar fuera de los estiramientos qué otros tratamientos de fisioterapia podemos aplicar para corregir las escoliosis. Y me van a justificar el tratamiento que me van a proponer. Si me van a decir aplicación de compresas húmedo-calientes, me van a decir por qué aplicamos las compresas húmedo-calientes y para qué me sirven en el tratamiento de la escoliosis. ¿Sí? Todos los tratamientos posibles que vean de la fisioterapia o en este curso la aplicación de recursos físicos para poder realizar los tratamientos de los diferentes tipos de escoliosis que van a presentar nuestros pacientes. Se los voy a habilitar en la plataforma y se los voy a dejar habilitadas hasta, a más tardar hasta el domingo para que puedan ir subiendo esta su tarea. Hasta aquí chicos, espero les haya servido y espero aprovechen estas clases y cuando retornemos a la presencialidad tengan por seguro de que vamos a realizar todas estas técnicas para que no queden así al aire. Gracias chicos por su atención. Hasta la siguiente clase.